días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Muy bien? Bueno, bendecidos. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a tener una pequeña reflexión sobre el significado del bautismo. En esta mañana vamos a tener, voy a quitar esa, pero tengo que quitar todo. Vamos a tener una reflexión pequeña sobre el bautismo. El hecho que hoy tenemos unas 9 personas que desean obedecer al Señor en ese mandato del Señor, una práctica de la iglesia, pero algo también solemne. No es para cualquiera. Y vamos a mostrar por qué. ¿Cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en este día en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro que nos cuenta de la resurrección o la ascensión de Jesús cuando el Señor Jesucristo salió de aquí de la tierra en persona física, cuando Él ascendió y la iglesia empezó la iglesia. Algunos dicen Hechos de los apóstoles, otros dicen Hechos de la obra del Espíritu Santo. Es un libro que nos cuenta la historia del principio de la iglesia hasta cierto punto. Y el último versículo del capítulo de Hechos nos da a entender que la iglesia sigue en pie y sigue escribiendo su historia. Hechos capítulo 2 y versículo, vamos a mirar 2 versículos en Hechos 2, versículo 40 y 41. En capítulo 2 de Hechos, el apóstol Pedro da su primer mensaje evangelística, su primer mensaje. Y él presenta al Señor Jesucristo. Y para nosotros, ser que el Señor Jesucristo parece que empieza a hablar del Señor Jesucristo. Y empieza a contar la historia desde tiempos pasados del Señor Jesucristo, presentando a Cristo como Él que es enviado de Dios para ser el Salvador. En versículo 40 dice, y con otros muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pablo predica el evangelio de Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Si nosotros fuéramos a leer capítulo 2, encontramos que él habla de todo esto y aún más antes de esto, de las promesas del Antiguo Testamento. Y últimamente él coloca a todas las personas en un mismo lugar. Unas personas perteneciendo a una perversa generación. La Biblia declara que todo hombre es pecador,
que todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Que nosotros en nuestras vidas somos manchados con una cosa que nosotros sabemos bien cómo se llama. Aunque a veces queremos cubrirlo con palabras como errores y hasta deslices y cosas así. Queremos hacer el pecado como algo un poquito glorificado, ¿cierto? Pero la Biblia nos declara todos pecadores. Entonces el apóstol Pablo, en esta porción de la escritura, él llega al versículo 40 y exhorta a estas personas con muchas más palabras que tenemos escrito aquí, que ellos deben arrepentirse, que ellos deben ser salvos de esta perversa generación, del mundo en que vivimos con todas sus ideas y pecados, etcétera, etcétera. Es claro que el creer en el Señor Jesucristo es primordial en la vida de una persona. Y dice en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron las personas que fueron bautizados aquel día? ¿Qué había hecho ellos? Habían creído la palabra que Pedro habló del Señor Jesucristo, dándoles a entender que desde el tiempo pasado Dios había anunciado a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino al mundo para ser el Salvador del mundo. Él vino con el propósito, y ayer estuvimos hablando en una casa del hecho que toda la casa tenía la cosa bonita ahí de la natividad, Navidad, ¿cierto? Y de los burritos, los reyes y todas esas cosas, ¿cierto? Pero ¿por qué hacemos esto? Porque queremos o porque sabemos que el Señor Jesucristo vino al mundo como bebé, ¿cierto? Pero Él no vino solamente para ser un bebé. Él vino con un propósito que desde el tiempo pasado era para salvar al hombre de su pecado. Y eso es lo que nos dice las Escrituras, ¿cierto? Entonces, dicen los que recibieron sus palabras, los que creyeron en estas palabras que el Señor Jesucristo, Él dice, este Jesús a quien ustedes han crucificado, ha llegado a ser el Cristo. Y este era muy importante para ellos. Perdón, Cheo, estoy como... Entonces, de esos versículos es claro que nos enseña que es necesario creer que el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, creer que Él es primordial como requisito, creer en el Señor Jesucristo antes de hacerse bautizar, ¿cierto? No dice que usted cree en el Señor o se hace bautizar para creer en el Señor, no. Dice ellos que primero, ¿qué hicieron? Creyeron y fueron bautizados. Ellos tomaron una decisión en su vida de creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ellos. Que esto que Dios había anunciado en tiempos pasados era el único en quien hay salvación. Vamos ahora a capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos y versículos, vamos a leer por el tiempo, vamos a leer solamente el versículos como 30
4. Bueno, leemos desde 32. Dice el pasaje a las escrituras que leía, era esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo esquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Cierto? Y en versículo 36 dice, y yendo por el camino, siguieron en su camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco, leyendo el Antiguo Testamento de las Escrituras, porque eso es lo único que tenían en aquel tiempo. Y él leyendo en el libro de Isaías y leyendo un versículo que no entendía y hizo la pregunta, ¿de quién habla el profeta? ¿Está hablando de otro o está hablando de sí mismo? Y dice que Felipe empezó a hablar de Jesús. Empezó a presentar desde ese versículo en Isaías 53 que el Señor Jesucristo es el que iba a venir, que Él es el en quien tenemos que creer. Y nos dice, Él dice aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? De pronto podemos decir, Él dice, quiero ser bautizado, quiero hacerme bautizar. Él hace la pregunta, ¿cierto? ¿Hay algo que falta? ¿Que falta para hacerme bautizar? ¿Hay algo que me falta? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien, ¿qué? Bien puedes. Pero no termina ahí. Ahí es donde este hombre, él declaró en lo que él creía. Él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La historia de Jesús era noticias en aquel tiempo. Había pasado unos años antes, la muerte de Jesús. Y este hombre dio a entender aquel día que el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario en Jerusalén, aquel día, unos años atrás, era el mismo que le podía salvar. Y tenemos aquí en esta porción de las Escrituras lo que hemos encontrado en el primero. ¿Cuál es el requisito para hacerse bautizar? Creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él sí, en la cruz del Calvario,
cuando él colgaba allá, murió por sus pecados. Ese era algo, no cualquier cosa de creer. A veces vivimos en tiempos de, sí, yo creo en Jesús. Pero como un predicador en Australia decía, que la distancia entre el cielo y el infierno es la distancia entre su cabeza, su cerebro y su corazón. Porque podamos tener todo aquí clara. Sí, yo creo que Jesús, sí, la Biblia dice, y sí, cada año celebramos la Navidad, es que el Señor Jesucristo vino, y en Semana Santa celebramos la muerte de Él en la cruz. Todo puede estar aquí, pero está acá. Afecta su vida. ¿Qué hacen las mujeres que cuando un hombre empieza a echar ojos, ¿cierto? ¿Cierto? Y empieza a decirle cosas y si ella sabe cómo es él, que ella no hace nada, ¿cierto? Ella lo ignora. Ella sabe que él tiene ganas, pero ella no quiere. Y muchas veces esta es la relación que tenemos con Dios. Dios está diciéndonos, yo te amo. Entregué mi hijo en la cruz de Calvario por sus pecados. Así tan lindo. Pero hasta ahí llega. Tiene que llegar al punto donde la muchacha, sí, ese hombre sí me ama. Y yo quiero entregar mi vida a Él. Y es lo que tenemos que hacer con Jesús. Es reconocer que Él sí me ama. Más que cualquier otro en esta tierra, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario, murió por mis pecados. Y cuando nosotros llegamos y decir, Señor, yo te creo. Yo sí te acepto como mi Señor y Salvador. Yo sé que tú eres el único que me puede salvar. El último que vamos a leer es en Hechos capítulo 16. Y dice así, en versículo 30 a 36. Aquí tenemos una escena de Pablo y Silas en una cárcel. Están presos por haber predicado el Evangelio de Jesús. Y en medio de esa cárcel, a medianoche, dicen que prendió rumba. ¿Sí? No, bueno, cantaron. Y oraban, dice. Y oraban y cantaban. Y los presos todos escucharon. Y en medianoche había un terremoto que causó que todas las puertas se abren de la cárcel. Y el carcelero que tenía el poder sobre ellos, él temblando dice, porque él pensaba que los presos habían salido de la cárcel. Y él iba a matarse porque él estaba tan seguro que los presos habían ido. Y era la ley, si él perdiera un preso, le costó su vida. Pero Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Y dice que el hombre, versículo 30, dice, 29 dice, y entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta?
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y versículo 33, dice, o 32, y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con toda su casa. ¿Cuál es el requisito para hacerse bautizar? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el orden para hacerse bautizar? Creer y después ser bautizado, ¿cierto? En esta mañana vamos a bautizar unas personas, 9. Los bautizamos porque es el mandato del Señor de hacerlo. Pero los bautizamos con una sola requisito. No es porque nosotros decidimos que ellos necesitan hacerse bautizar. No es porque decimos que, bueno, ya tiene tantos años y ya están tanto tiempo en la iglesia y ahora es tiempo de hacerse bautizar. No. Los vamos a bautizar hoy por la confesión de su fe en Cristo. Porque ellos han confesado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos han reconocido que un día, o reconocieron un día, que eran de esta perversa generación, de este mundo de pecado, y que ya no querían vivir así. Entonces, hermanos, yo creo que lo único que queremos decirles en esta mañana, los que nos acompañan, los que no saben, yo no tengo que decirle a usted, no. Yo no le tengo que decir y preguntar si usted ha creído en Cristo. Usted sabe en su vida, usted sabe en su corazón, si has creído de verdad que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que te puede salvar. Si el Señor Jesucristo no es su Salvador, les animo hoy a creerle a Él, a aceptarle a Él, a llegar arrepentido delante de Él, reconociendo su pecado, que su pecado le llevó a Él a la cruz del Calvario. Olvídese del pecado del que está a su lado. No vamos a tener unos fariseos, ¿cierto?, que dicen, Señor, yo te doy gracia que yo no soy como está al mi lado, que es más pecador que yo. Tenemos que reconocer que mi pecado llevó a Jesús a la cruz del Calvario, solamente lo suyo. Olvídese de los demás. El pecado suyo fue suficiente para llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Y la obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvarte de la condenación o del castigo de su pecado que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Vamos a invitar a las personas que
que van a hacerse bautizar en esta mañana. Los vamos a invitar aquí al frente. Bien puedan, hermanos, o tienen que cambiarse. ¿Ya están cambiados o tienen que cambiar? Bueno, parece que tienen que cambiarse. Entonces vamos a cantar un cántico